sobre medio ambiente y desarrollo sostenible, cambiando actitudes. El grupo de investigación SEMAT Vida, quien se viene encargando de la realización de este ciclo de webinar. Entonces, en primer lugar, quiero saludar a la doctora María del Pilar Álvarez Rivas, ella directora de la Escuela Profesional de Investigación Operativa de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y la doctora Roxana López, ella es la coordinadora del grupo de investigación Ciencia Matemática para Ciencias de la Vida. En esta oportunidad nosotros vamos a continuar con este ciclo de conferencias y tenemos entonces este día 2 conferencistas invitadas, las cuales nos van a presentar sobre cómo la investigación operativa, ¿no?, está relacionada con los objetivos del desarrollo sostenible. En la primera conferencia quiero entonces presentar a la licenciada Alicia Riojas Cañari, ¿no? Aquí estamos viendo el grupo de investigación SEMAT Vida, ¿no?, a todo ese grupo de personas que estamos trabajando bajo la coordinación de la doctora Rosana López Cruz. Como habíamos indicado nosotros, entonces para hoy día tenemos la presentación de la profesora licenciada Alicia Riojas Cañari. Ella tiene formación en investigación operativa en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Estudio de maestría en investigación operativa en la misma universidad. También tiene estudios de maestría en filosofía en la mención epistemología de la Universidad de San Marcos y estudio de doctorado en gestión de empresas en la Facultad de Ingeniería Industrial en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ella es docente auxiliar del Departamento Académico de Investigación Operativa en la Facultad de Ciencias Matemáticas. Ella dicta cursos en la asignatura de pregrado en la facultad y es asesora de tesis de licenciatura en investigación operativa. Dentro de la línea de investigación, la que ella está dedicada en primera opción es optimización. Es integrante ella del grupo de investigación Ciencia Matemática para Ciencias de la Vida y tiene publicaciones en revistas como Science Direct, RISI, la revista de sistemas, y Pesquimat en matemáticas. Bien, entonces yo dejo la palabra a la licenciada Alicia Riojas Cañari, quien nos va a ofrecer la conferencia Los residuos sólidos y su impacto en el desarrollo sostenible. Te dejo entonces, Alicia. A ver, un ratito. ¿Dónde estoy? Allá. Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar. ¿Se ve ya mi pantalla, Emma? Sí, se está viendo. ¿Puedes, por favor, ampliarla? Porque no se ve, todavía pone en pantalla en Sí, grande. está, todavía no le he puesto Sí, puedes empezar. Presentación. Ya, entonces comenzamos. En realidad yo no voy a hablar como investigadora operativa, eso lo va a hacer la profesora Pilar en la siguiente exposición. Yo voy a hablar como una ciudadana, como una persona, una ciudadana de a pie. Como mi percepción de cómo los residuos sólidos, cómo son la problemática de residuos sólidos tiene una
cabida, un impacto en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Lo que vamos a ver ahora es un poquito nada más sobre residuos sólidos, los Objetivos de Desarrollo Sostenible que están relacionados con residuos sólidos y cómo nos podemos orientar como personas ciudadanas, como ciudadanos, ciudadanas y ciudadanos, al logro de las metas que propone los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La mayoría de esta presentación la he tomado de la página de las Naciones Unidas, ¿no? Yo siempre pienso que hay que ir a la fuente, el original, sobre qué es la página de las Naciones Unidas. Bien, entonces primero comenzamos hablando sobre qué son los residuos sólidos domiciliarios. Dentro de lo que son residuos sólidos, me voy a concentrar en lo que es residuos sólidos domiciliarios, porque les digo que voy a hablar como una ciudadana más, ¿no? Hay otro tipo de residuos sólidos, que es lo que producen las mineras, las empresas, etcétera, pero voy a hablar de lo cotidiano, ¿no? Entonces, residuos sólidos son esas sustancias, productos, subproductos que pueden estar en estado sólido o semisólido, de las que nosotros, como generadores, disponemos, eliminamos, o estamos obligados, en realidad estamos obligados a disponer, porque hay una normativa nacional, y porque no disponer de los residuos sólidos puede ser un riesgo a la salud y al medio ambiente. No estoy hablando de los acumuladores compulsivos. ¿Por qué son un problema los residuos sólidos? Hay un aumento de residuos sólidos a nivel mundial, y eso principalmente por la evolución que tenemos como sociedades. Hay un crecimiento poblacional a nivel mundial, pero principalmente a nivel de ciudades. Esa población que crece, tiene hábitos de consumo inadecuados, tiene una educación ambiental precaria, los procesos migratorios son desordenados, no hay un ordenamiento en lo que son procesos migratorios. Por ejemplo, nosotros como Lima tenemos 3 grandes procesos migratorios, ¿no? En los años 50, de los años 70 y en los 80 a raíz del terrorismo, ¿no? Pues en los años 70 es que crecen, se consolidan en sitios como El Salvador, como Comas, que es a donde van los migrantes que vienen en esa ola migratoria, ¿no? En los 80 la gran ola migratoria se fue más para la parte que es San Juan del Lurigancho, y muchas de las construcciones que hay son invasiones, ¿no? Los procesos migratorios muchas veces generan migraciones. Tenemos el Cerro El Agustino, Comas, El Salvador, y eso que ocasiona, y especialmente cuando son cerros, ¿no? Lo que es la disposición de la basura, de los residuos sólidos, que en realidad nosotros le llamamos basura, aumenta el grado de complejidad, ¿no? Porque ahora, bueno, un alcalde les puso unas escaleras, pero la gente que bota sus residuos sólidos muchas veces ni siquiera termina de bajar la escalera, ¿no? Lo dejan ahí a medio camino su bolsita para que los que sí van a llegar hasta abajo le hagan el favor de llevar las bolsitas. Y los que logran llegar hasta abajo con su bolsa de basura, muchas veces la dejan ahí, ¿no? Baja la escalera, ahí lo dejan. Y en parte es eso porque el crecimiento se ha dado de una manera no planificada, no hay vías para llegar a muchos de esos sitios, para que el camión pueda llegar a algunos de esos sitios. Camión recolector de basura. También en las urbanizaciones formadas vía informalidad, muchas veces los camiones recolectores de basura no tienen acceso o tendrían que dar vueltas en callecitas angostas para poder llegar a pasar por la puerta de todas las viviendas. Entonces, eso también aumenta la problemática de los residuos sólidos. Y los flujos comerciales informales, que
eso traducido a ambulantes. Nosotros tenemos un comercio ambulatorio que se ha tratado de regular de muchas formas, pero todavía sigue habiendo el comercio ambulatorio que deja sus residuos sólidos donde puede. Y también hay un inadecuado manejo de gestión de residuos sólidos por parte de algunas municipalidades. No todas, hay unas municipalidades que son modelos, generalmente las que generan más rentas de sus contribuyentes, ¿no? Y pueden, aunque en La Victoria eso es entre comillas, ¿no? Porque ellos generan una gran entrada de gamarra de los mercados, pero la gestión de residuos sólidos deja mucho que desear. ¿Dónde estamos nosotros? Usted, yo, así, los que estamos aquí en esta reunión. Estamos acá, ¿no? No tenemos hábitos de consumo adecuados, no tenemos una educación ambiental. Yo quería hacer una encuestita, pero la verdad no manejo bien esto de hacer encuestas online, pero yo les pregunto, ¿ustedes conocen lo que es la huella de carbono? ¿Conocen lo que es las 3 R's? De repente es así, porque esa está más difundida, ¿no? En lo que es la eutrofización de los océanos, ¿no? De repente no los conocemos, pero nosotros estamos contribuyendo a eso, ¿no? Nosotros de alguna manera somos generadores de esos problemas que se están ocasionando en el medio ambiente. Nuestros hábitos, yo les pregunto también, ¿ustedes separan la basura en su casa? ¿Tienen su bolsita de un color para los residuos orgánicos, en otra bolsita de otro color para los papeles higiénicos? ¿Mezclan los papeles higiénicos con las cáscaras de verdura? Lo hacemos, lo hacen. No tenemos no tenemos muchas veces ni conocimiento cabal ni hábitos de cuidado del medio ambiente. Algo que vamos a trazarlo muy rápidamente es cómo es el proceso. Nosotros estamos en nuestra casita y estamos generando residuos. El primer punto es nosotros generamos residuos. Eso lo ponemos de alguna forma de almacenamiento, ya sea dentro de la casa, en la puerta de la casa, lo llevamos ¿cómo se llaman esos? A los contenedores, o lo llevamos a los parques, lo dejamos en la casa del vecino, en la esquina del barrio, de repente, ¿no? Almacenamos en algún sitio. Ese almacenamiento es recogido por algunas personas. Ahí también no solamente generamos basura en nuestra casa, sino en las calles, ¿no? A veces uno bota una cáscara de chocolate, una envoltura de chocolate en la calle. Hay personas que están realizando la labor de barrido y limpieza, y luego, ya sea a través de esas otras personas o directamente del almacenamiento, pasa el transporte, el camión. Eso, en algunos casos, en algunos distritos, todos no vivimos en el mismo distrito, va a una área especial donde hacen algún tipo de tratamiento o reciclaje. Aquí es que yo les pregunto, nosotros desde nuestra casita no pensamos en que hay un centro donde se hace el reciclaje y de repente por ahí hemos puesto junto con los papeles higiénicos las cáscaras de manzana o de zanahoria, ¿no? Para hacer la separación en ese centro de tratamiento y reciclaje van a tener que, no sé, ¿no? O meten las manos o sencillamente lo desechan como residuo orgánico. Eso luego, ya sea el camión de frente, si es que no tenemos ese servicio en nuestro distrito, o a través de este reciclaje, pasa a un camino de transferencia donde llega a la disposición final. La disposición final es un relleno sanitario. Nosotros no sabemos qué es lo que hacen ahí, pero lo que tenemos nosotros en Lima, nosotros disponemos solamente de, ¿no?,
En la disposición final disponemos de 4 rellenos sanitarios, ¿no? Este que se llama modelo, que antes se llamaba la cucaracha, imaginen por qué, el Zapallar, Guaycoloro y Portillo Grande, ¿no? Aquí es donde se va la basura de todo Lima provincia, no solamente de Lima ciudad, de Lima metropolitana. Y allí va a un relleno sanitario, ¿no? O sea, a la tierra. Ese es el proceso que sigue la basura que nosotros botamos en nuestra bolsita de plástico, en nuestro tacho de basura, en nuestra casa. ¿Eso qué relación tiene la basura, los residuos sólidos, como quieran llamarlo, con los objetivos de desarrollo sostenible? En realidad, yo veo que le podemos encontrar relación con más. Solamente he seleccionado estos porque es donde es más notorio, ¿no? El ODS 7, que tiene que ver con energía no contaminante, el 11, que tiene que ver con ciudades y comunidades sostenibles, el 13, que está relacionado con el clima, el 14, que tiene que ver con la vida submarina. El 17, ese vamos a hablar al final. Esto también lo he tomado de la página de las Naciones Unidas. Entonces vamos a ver primero lo que tiene que ver con energía no contaminante. De repente nosotros directamente como personas, como individuos, no tenemos mucha injerencia en eso, pero vamos a ver, ¿no?, cómo se relacionan los residuos sólidos con la generación de energía. El objetivo 7 pretende garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna. Nuestra energía es muchas veces contaminante, ¿no?, la que utilizamos. Pero veamos cómo es la realidad en relación a la energía. La energía es un factor que contribuye al cambio climático, representa alrededor del 60% de todas las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, de estos gases que están contaminando el ambiente. Esto lo dice las Naciones Unidas, y ahí he tomado esa data, ¿no? Solamente en el 2015 solo el 17.5% del consumo final fue de energía renovable, energía limpia. El otro porcentaje, no sé cuánto es, yo nunca he sabido restar, es de la energía contaminante. Y algo que creo que es innecesario decirlo, es que el acceso a energía es vital para el desarrollo socioeconómico, ¿no? Nosotros, si no contamos con energía, nuestro desarrollo social y económico se vería muy empobrecido. Es un elemento necesario para el desarrollo de los países. ¿Cuáles son las metas de este ODS? He tomado solamente algunas, que son las que tienen relación con nuestro asunto de la basura, ¿no? El 7A. De aquí al 2030, me parece que debe decir 2050, pero bueno, es aumentar la cooperación internacional para facilitar el acceso a la investigación y la tecnología relativa a la energía limpia, incluidas las fuentes renovables, promover la inversión en infraestructura energética y tecnologías limpias. El 7B también decía 2030, lo veo. Ampliar la infraestructura y mejorar la tecnología para prestar servicios energéticos modernos y sostenibles para todos los países en desarrollo, en particular los menos adelantados. De aquí al 2030, aumentar considerablemente la proporción de energía renovable en el conjunto de fuentes energéticas, ¿no? Diversas fuentes energéticas, una de ellas es la energía renovable. Aquí en nuestro país, en Lima especialmente, ¿quién hace eso? Eso, hay una tecnología para convertir residuos sólidos en energía eléctrica. Hay procesos caseros para que uno mismo pueda convertir energía eléctrica en base a los residuos orgánicos, pero no es de amplio uso
ni es muy fácil de hacerlo. Pero a nivel institucional, ¿no? Quien hace eso, por ejemplo, es Petramas. Es una de las empresas que manejan los residuos sólidos de Lima y han hecho puesto una infraestructura, una tecnología para convertir los residuos orgánicos en electricidad, ¿no? Eso lo pueden encontrar en esta página, después van a tener acceso a la presentación ahí. Ahí pueden ver claro, esa es un poco propaganda de su empresa, ¿no? De Petramas. O sea, este hecho de haber generado electricidad en base a los residuos sólidos está en literatura a nivel no solamente de nuestro país, ¿no? Eso fue en el 2011. Petramas tiene la concesión desde el 2004, me parece, de Huaycoloro, pero en el 2011 han conseguido generar electricidad en base a la basura, ¿no? También hay detractores, hay unos que dicen lo siguiente, ¿no? Que la Municipalidad de Lima le paga a Odebrecht le paga a Petramas, y bueno, ahorita está silenciado el problema con Odebrecht, yo no he buscado más información, no tengo información de primera mano de eso. El hecho es, no pretendo hacerle ni propaganda ni antipropaganda a la empresa, sino que es posible mostrar que es posible en base a los residuos sólidos generar energía eléctrica. Eso relacionaría los residuos sólidos con energías no contaminantes. Más bien, disminuimos la contaminación al hacer uso de los residuos sólidos orgánicos. El otro ODS es ciudades y comunidades sostenibles, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles. ¿Cuál es la realidad? ¿No? Estas son estadísticas también del Banco Mundial. Desde el 2007, más de la mitad de la población mundial vive en ciudades. Y se espera que para el 2030 esa cantidad aumente hasta el 60%. Las ciudades en el mundo ocupan solamente el 3% de la Tierra. Pero eso es engañoso, no es que sean tan poquitos. Lo que pasa es que tenemos un montón de mar, ¿no? O sea, el mar es el que ocupa una mayor cantidad del planeta, entre los continentes, ¿no? El 3% son ciudades, bueno, incluyendo todo, ¿no? Son una cantidad pequeña si lo miramos como todo el planeta, pero representan entre el 60 y el 80% del consumo de energía. O sea, las ciudades, nosotros vivimos en una ciudad, Lima, una ciudad altamente poblada, y nos consumimos entre el 60 y el 80% de la energía mundial. Y emitimos, como ciudad, todas las ciudades, el 75% de las emisiones de carbono que se emiten en el planeta. Casi cumple lo de la ley de Pareto, ¿no? Somos poquitos, pero consumimos un montón de energía, contaminamos un montón. La urbanización mundial genera un número creciente de habitantes en barrios pobres, infraestructuras y servicios inadecuados y sobrecargados. ¿Por qué las ciudades generan esto? Porque es natural, es un proceso natural. La gente de las zonas rurales ve lo que ocurre en la ciudad, ve que la calidad de vida es mejor, más ahora con los medios de comunicación que tenemos, ve la calidad de vida que hay en las ciudades, aspira a tener esa calidad de vida, especialmente los jóvenes, dejan las zonas rurales y van a las ciudades. Obviamente vienen con una inequidad ya insalvable, ¿no? O sea, estas son las migraciones, ¿no? Vienen la gente de las zonas rurales, va hacia las ciudades, prefiriendo las ciudades más grandes, y que no están planificadas, que no tienen servicios adecuados, y eso ocasiona
un colapso en lo que es la recogida de residuos, que ya habíamos mencionado, lo de las escaleras en los cerros, los sistemas de agua y desagüe también, las carreteras y el transporte. Lo del transporte, bueno, ahora no lo estamos viviendo porque todos estamos cada uno en su casa, ¿no? Pero sí, el año pasado y los años anteriores, todos sufrimos el problema de transporte. Este impacto también se da en la pandemia, ¿no? Las Naciones Unidas, la UNESCO en realidad es esto, dice, ¿no?, que el impacto del COVID-19 será más devastador en las zonas urbanas pobres. No, ahora ya las zonas rurales no van a estar tan devastadas como las zonas urbanas pobres y densamente pobladas, especialmente para el 1.000 millones de personas que viven en asentamientos informales y en barrios marginales en todo el mundo, ¿no? Porque nos impacta más a las zonas urbanas pobres que a las zonas rurales, que son tradicionalmente las que están siempre a la cola de los beneficios, por la densidad, ¿no? Una de las causas de la propagación del COVID es la cercanía humana, y en zonas urbanas y deprimidas económicamente, pues hay el hacinamiento, ¿no? En una sola vivienda hay un alto número de personas, en una habitación duermen varias personas, se contagia uno, es inevitable el contagio a una mayor cantidad que en las zonas urbanas no tan pobres. ¿Cuáles son las metas del ODS 11? ¿No? Que es de aquí al 2030 reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, inclusive prestando atención a la calidad del aire y la gestión de desechos municipales y de otro tipo. Es la meta 11.6. La 11.7 es proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres, niños, personas de edad y las personas con discapacidad. ¿Qué tiene que ver aquí la basura en esta meta? Que si hablamos de zonas verdes y espacios públicos seguros, yo no sé cómo es en el barrio de ustedes, pero precisamente por la falta de cultura ambiental que tienen algunas personas, sacan a pasear a sus perros hacen sus necesidades en las veredas o en los parques, y ahí se quedan sus cositas de los perritos. Eso hace que las zonas verdes y espacios públicos no sean sitios seguros, porque no puede caminar, no puede pasear, menos personas con discapacidad y personas de edad, niños, están más expuestos a ese tipo de accidentes, ¿no? Y no solamente los desechos de las mascotas, también lo que les decía, hay muchas personas que ya sea porque el camión de la basura no pasa o pasa cuando puede, o por una dejadez natural, sacan su basura y la dejan en los bordes de los parques. ¿Y eso qué trae? Primero trae recicladores informales que quieren ver si ahí, como saben que la gente mezcla botellas de plástico con otras cosas, buscan botellas de plástico. Nadie me va a negar que alguna vez ha visto a un señor o una señora o un joven agachado en una bolsa de basura buscando botellas. Y no solamente los recicladores, también los perros callejeros abren las bolsas, y también otro tipo, los roedores, por ejemplo, ¿no? Si es que eso se queda mucho tiempo en la vía pública. Entonces, la mala disposición de residuos sólidos por parte de los ciudadanos y la mala gestión de algunas municipalidades hace que los parques, las zonas verdes, los espacios públicos no sean lugares seguros, por lo tanto no se puede lograr esa meta. ¿Qué podemos hacer nosotros? Nosotros como personas naturales, como ciudadanos.
las famosas 3 R's del desarrollo sostenible. Reducir la cantidad de basura que botamos. Antes, cuando yo era niña, nos íbamos a comprar el pan con nuestra bolsita de tela. Ahora vamos y esperamos que nos den una bolsa de plástico. Y cuando hubo esa imposición de que la bolsa de plástico costaba más, las panaderías, por lo menos las panaderías de mi barrio, tuvieron que dejar de cobrar por la bolsa de plástico, porque como hay tantas, la gente se iba a las otras panaderías. Entonces ahora siguen regalándonos la bolsita de plástico. Y eso es todos los días, porque todos compramos pan todos los días. Esa bolsita de plástico no la volvemos a utilizar, la metemos al tacho. A veces botamos cosas que podrían reusarse. Esa sería la otra, reusar. No descartar luego de haber usado una sola vez. Y la otra es reciclar, que es de repente más difícil de hacer como personas naturales. Lo que generalmente hacemos es dárselas al reciclador. El que tampoco es un reciclador, sino que es un intermediario, lo lleva y no sabemos qué es lo que pasa con nuestra botella que se lleva el reciclador. Lo que sí podemos hacer es segregar en fuente, ¿no? Separar nuestras bolsas, nuestra basura, no mezclarla, acostumbrarnos a hacer de eso un hábito. Esto es lo que podemos hacer, ¿no? Sacamos a la mascota, no tenemos necesidad de que un letrero nos diga lo que tenemos que hacer, sino llevar nuestra bolsita. Bueno, yo no tengo perrito precisamente por eso, por no hacer eso. Eso sería lo ideal, ¿no? Es un sueño eso de que en algunas veredas de nuestros barrios hayan esos tachos con los colores que indiquen el tipo de reciclaje. Esos colores no se aplican acá en el Perú. En el Perú hay una norma, ha salido una norma oficial, y no es igual a la norma internacional. Esos colores son la norma internacional de los colores para desechar los residuos sólidos. Nosotros tenemos esta norma técnica peruana, que es del 2019, la pueden encontrar por ahí, creo que les he puesto el link, o si no ponen norma técnica peruana de los colores, y los colores son básicamente 4. Bueno, también es más teniendo en cuenta nuestra realidad. La bolsa verde es para todo lo que es aprovechable, telas, plástico, vidrio, papel, cartón, madera, cuero, etc. En bolsa negra deberíamos poner lo no aprovechable, papel metalizado, cerámicos, colillas de cigarro, papel higiénico, pañales, etc. Los orgánicos, que son biodegradables, deberían ir en una bolsa color marrón de acuerdo a la norma técnica, donde van restos de alimentos, páginas, digo, son hojas de jardín, ¿no? Hojarasca, tronquitos, etcétera, lo que se poda en los parques, ¿no? Porque eso tiene un tratamiento diferente. Y en una bolsa roja deberíamos de poner algo que de repente no desechamos con mucha frecuencia, que son los peligrosos. Las pilas, los focos, los fluorescentes, medicinas vencidas, cosas que tienen plaguicidas, ¿cómo se llaman eso? Los raíz y esas cosas para los bichos, ¿no? Todo lo que pueda ser peligroso. Eso, ¿cómo lo ¿qué podríamos hacer nosotros con eso? Hasta podríamos, y bueno, estos son los colores, no se ve muy claro porque estaba muy chiquito, pero ahí tienen. Ojo, esto es para los residuos municipales, ¿no? No estoy hablando de los residuos no municipales, que es, por ejemplo, lo que botan los hospitales, las empresas, ¿no? Ellos tienen otros colores, tienen una mayor desagregación de colores, de acuerdo a la norma del 2019.
Eso en lo que se refiere a las ciudades. Ahora, ¿cómo nos relacionamos en relación a los residuos sólidos con el clima? ¿No? El objetivo es adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que tenemos una alta contaminación. Dada la actual concentración y las continuas emisiones de gases de efecto invernadero, es posible que a finales del siglo XXI, ¿no?, el incremento de la temperatura mundial supere los 1.5 grados centígrados en comparación con el periodo comprendido entre el 1850 y el 1900. Y aquí hay algo curioso, ¿no? Dice, en todos los escenarios menos en uno. Sospecho que ese escenario 1, ese escenario donde no vamos a llegar a ese calor, es en el caso que hagamos algo ahora para frenar esa contaminación. Si no hacemos algo ahora, los océanos del mundo seguirán calentándose, continuará el deshielo. No sé si alguno de ustedes conoció Pastoruri hace 20 años. Si va ahora a Pastoruri es otra cosa, ¿no? Ya no se ve casi el hielo. Se prevé una elevación media del nivel del mar entre 24 y 30 centímetros para el 2065 y para el 2100, que yo ya no estaría acá, entre 40 y 63 centímetros. La mayor parte de las cuestiones relacionadas con el cambio climático persistirán aún si se frenan las emisiones ahora. Muchas de estas del daño ya es irreversible. Lo que podemos hacer es frenar, pero no revertir. En esta ONG de España, creo que es esta, saqué esta información que me pareció interesante. Tanto los restos de alimentos, que son los orgánicos, que nosotros decimos, uy, qué bien, producimos residuos orgánicos y esos se van a degradar, se van a descomponer y no va a pasar nada. Pero veamos que no es así. Se degradan y descomponen pasado un cierto tiempo debido a la acción de bacterias y otros microorganismos. No son biodegradables, se lo comen los bichitos. Pero los gases que se producen durante esta descomposición son principalmente dióxido de carbono y metano. Y ambos gases son precisamente los gases que ocasionan el efecto invernadero, que son los que ocasionan el calentamiento global y el cambio climático. Entonces, es bueno que se descomponga, pero tiene que descomponerse bajo situaciones controladas y no a la intemperie, porque esos gases que produce son contaminantes. Es más, el metano, es peor que el dióxido de carbono, ¿no? Según esta ONG, que es un poco modesto, me imagino su opinión, porque dice ya que tiene un potencial de calentamiento global 21 veces superior al del dióxido de carbono. Si produces metano, es 21 veces peor que si produces dióxido de carbono, que es lo que producen los autos, por ejemplo, los escapes de los autos, de los vehículos. De modo que si los residuos orgánicos que generamos nosotros en nuestros hogares no son separados y reciclados en forma apropiada, que lo que pasa, se van al vertedero, ¿no? Al guaycolor o a la cucaracha y a todos esos, a cualquiera de esos, y acaban siendo depositados en esos vertederos donde se degradan emitiendo gases a la atmósfera. Si lo separáramos y la municipalidad realizara un debido tratamiento a los residuos orgánicos, entonces se aprovecharían, ya sea como energía o como abono para la misma tierra, y no generaríamos el metano que contamina. Según los datos de la Iniciativa Global de Metano, esta es una página europea, les dije,
¿no? Las emisiones de metano producidas en vertederos representan el 11% del total de las emisiones mundiales. Esa es la basura que generamos a nivel mundial, no solamente en Europa, ¿no? Es el 11%, parece poco, pero contribuimos con un 11% al permitir que nuestros residuos orgánicos se descompongan por sí solos, esporádicamente, sin ningún tratamiento. Esto es del Ministerio de Ambiente, ¿no? El Ministerio de Ambiente ha hecho una clasificación de los gases que producen el efecto invernadero, que hasta el dióxido de carbono y el metano. ¿Quién produce dióxido de carbono? El gas natural, producto de la combustión de combustibles fósiles, ¿no? Gasolina, petróleo, algunos procesos industriales y cambios en el manejo de los diversos usos del suelo. ¿Quién produce metano? ¿No? Es el gas emitido en la minería de carbón, el gas de los rellenos sanitarios, donde se va nuestra basura, inevitablemente va a llegar a un relleno sanitario, ¿no? La ganadería y la extracción de gas y petróleo, y de cualquier fuente de descomposición anaeróbica de residuos orgánicos. No es muy agradable decirlo, pero esto no solo es de los animales, nosotros también tenemos residuos orgánicos que todos los días eliminamos, ¿no? Y según el Ministerio del Ambiente, que para este estudio de los panamericanos han tenido el apoyo de una institución inglesa. Ese documento es muy interesante, les recomiendo que lo vean. La proporción entre el dióxido de carbono y el metano es de 1 a 34, no 21 como decía el otro documento, sino es 34 veces más dañino para el calentamiento atmosférico. Sigamos. ¿Cuáles son las metas en lo que se refiere al clima? Es incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales. Yo les pregunto, ¿sí? ¿Están haciendo nuestros gobernantes, tanto a nivel local, nuestras municipalidades, como nuestros gobiernos regionales y los gobiernos nacionales, están tomando medidas relativas al cambio climático? Hay, ¿no? Pero al no bajar ya por los medios de comunicación a nosotros, que somos los ejecutores de las acciones, muchas de ellas no se cumplen. Por ejemplo, lo de las bolsas de colores, lo de la segregación, para la segregación en fuente. El 13.3 nos compete a nosotros como profesores, ¿no? Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto de la mitigación del cambio climático, la adaptación al cambio climático, la reducción de sus efectos y la alerta temprana, ¿no? Nosotros debemos orientarnos a sensibilizar, no sé si el término es enseñar, propiciar, mostrar. Yo creo que sensibilización es la palabra más adecuada en este sentido del cuidado del clima, ¿no? Para mitigar el cambio climático. ¿Qué podemos hacer nosotros como personas naturales, como ciudadanos? Una forma es reducir la huella de carbono. Y ahí entra lo que les decía sobre nuestro conocimiento, ¿no? ¿Qué es la huella de carbono? Es brevemente algo, ¿no? La comunidad internacional estableció mediante distintos organismos un modo eficaz de luchar contra los gases de efecto invernadero al crear una especie de cobertura o capa alrededor del planeta que impide que el calor atrapado escape, por lo tanto se produce un calentamiento. Para combatir esta situación, los países decidieron crear una forma de premiar a las naciones y a las empresas para que contribuyan a compensar las acciones directas de la huella de carbono que generan. Todos generamos huellas de carbono, porque todos, al vivir en ciudades, también en zonas rurales, utilizamos energía y con lo cual contaminamos, ¿no? La forma de premiarlas fue extenderles un denominado bono de carbono,
que es un bono, como un bono de banco, ¿no? Tiene un precio en el mercado internacional. Tú cuidas del medio ambiente, te doy tu bono. Así es. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasó en los Juegos Panamericanos del 2019? ¿No? ¿Cuál fue la huella de carbono que generó estos Juegos Panamericanos? Estos datos son del Expreso, me parece. Sí, por ahí está la información. Ya. La movilización por aire y tierra de los miles de personas, tanto deportistas como turistas, ¿no? Desde sus lugares de origen a Lima, es decir, los viajes en avión, los vehículos de los eventos deportivos, el uso de celulares, etcétera, según este periódico, ¿no? generarán lo que los ambientalistas llaman una huella de carbono. Esto es medible en miles de toneladas de dióxido de carbono que contribuyen al calentamiento global. Se estima en este sentido que el mega evento de los Juegos Panamericanos de Lima en el 2019 generará una huella de carbono del orden de las 370.000 toneladas de anhídrido carbónico, dióxido de carbono. 370.000 era lo que se esperaba previo a los Juegos Panamericanos. El Expreso, eso lo dice el Expreso. Y también, y lo pone en una nota periodística, donde dice que Petromás va a neutralizar la huella de carbono. Petromás es la empresa que maneja Guaycoloro y la cucaracha, se llama Modelo, el relleno sanitario Modelo. El periódico decía que iba a neutralizar la huella de carbono de los Juegos Panamericanos porque tiene bonos acumulados. Esos bonos acumulados van a servir para amortizar la huella de carbono que iban a producir los Juegos Panamericanos. Pero la verdad he buscado información sobre si se hizo efectivo y no he encontrado. Si alguno de ustedes encuentra que eso se hizo realidad, por favor me lo comunica, me lo hace saber, ¿no? El hecho es que se esperaba una generación de 370.000 toneladas durante los Juegos Panamericanos. El Ministerio de Ambiente, luego de los Panamericanos, y con ayuda de esta entidad inglesa, les digo que no me acuerdo ahorita, realiza un informe final para medir cuánto fue el daño en lo que se refiere a huella de carbono. Y ellos separaron sus actividades por los alcances 1, 2, 3 y otro más, que ustedes lo pueden buscar en ese documento, ¿no? La emisión de gases generadas en las actividades de la sede administrativa y las sedes deportivas de los Juegos Panamericanos fue de 139.578, no los 360. Esto equivale a lo que secuestran 11.628.580 árboles en el transcurso de un año. En un lenguaje coloquial, ¿qué significaría eso? Esa huella de carbono, o sea, esa contaminación que produjo los Juegos Panamericanos, se neutraliza con el trabajo que hacen 11.628.580 árboles durante todo el año. Nosotros tenemos nuestro Amazonas frondoso. Yo no sé si ya en un año, todavía no ha pasado un año, ya pasó un año, no sé si ya lo neutralizamos esa contaminación, ¿no? Eso lo pueden encontrar en ese documento. En realidad, no sé exactamente cómo se paga esa contaminación, pero el que ha pagado, ¿no? Según los medios periodísticos, es las áreas naturales protegidas, ¿no? El evento deportivo calculará por primera vez su huella de carbono, protegiendo así los bosques amazónicos en las áreas naturales protegidas. Tenemos créditos de carbono que conservan nuestro patrimonio natural. No lo he editado esto, lo he copiado tal cual,
ustedes pueden verlo después en esta dirección. No solamente eso ha pasado con los Juegos Panamericanos. Esa carrera del Dakar 2019 también tuvo su nivel de contaminación que se volvió, digamos, carbono neutral con el Parque Nacional de Cordillera Sur. Y la carrera del Nat Geo también fue compensada con los créditos de carbono que tiene Tambopata, ¿no? La reserva natural en Madre de Dios. Podemos decirle, ¿no? O sea, las reservas naturales, el Parque Nacional, al contribuir al cuidado del medio ambiente, generan bonos de carbono, que después se utilizan para este tipo de cosas. Es como si fuera un dinero, ¿no? que se negocia. Yo me pregunto, en el mes de junio, por ejemplo, que es el pico más alto del turismo hacia Machu Picchu, en realidad toda la Sierra Sur, ¿no? Porque los turistas no solo vienen a Machu Picchu, también se van a Puno, van a Arequipa. Esa cantidad de turistas que igual que para los Juegos Panamericanos, igual para el Dakar, toma su avión, se viene a Lima, se va a los sitios de turismo, que usa sus celulares, que consume su energía. El turismo está también aumentando la huella de carbono, ¿no? O sea, nos está generando ingresos, pero está produciendo una huella de carbono que me pregunto si está considerada en el rubro de turismo en el Perú. No sé. ¿Cómo nosotros como personas podemos reducir nuestra huella de carbono? ¿No? Esto lo he sacado del National Geographic. Utilizar menos la secadora de ropa. Tenemos el sol que puede secar la ropa. Claro, si usted vive en un departamento, 4 paredes, y no tiene ni un pedacito de aire libre, no hay otra que secar la ropa en secadora. Pero los que sí tienen patio pueden utilizar la energía del sol y no la energía eléctrica para secar la ropa. El desconectar el cargador del celular, eso es lo que nosotros no hacemos, ¿no? A veces el cargador se queda conectado, ¿no? Por más mínima que sea, está haciendo contacto, está consumiendo energía. Puede ser mínima, no viene en la factura de luz, no es notoria en la factura de la energía eléctrica, pero estamos consumiendo energía. Mantener limpio el refrigerador, ¿no? El refrigerador, cuando está vacío, consume menos. Cuando está más lleno, consume más. Si lo tenemos lleno de cosas innecesarias, el refrigerador no sabe, a menos que sea un refrigerador inteligente. No sabe que lo que tenemos ahí es un tupper con comida de hace 2 semanas que ya no lo vamos a comer y lo sigue enfriando. Hay que mantener limpio el refrigerador para disminuir el consumo eléctrico. El refrigerador además, pero eso es un mal necesario, no sé si los modernos, pero los antiguos, tienen su refrigerante que tienen por la parte de atrás, es altamente contaminador. O sea, también uno debería de hacer que el refrigerador le dure lo más posible, porque cuando lo desecha y lo cambia, eso es como el fluorescente, ¿no? El fluorescente es contaminador. Una vez que se malogre y lo desechamos, eso va a contaminar, va a generar gases. El punto 4 es sacar la bicicleta, ¿no? Pero no solo sacarla, sino usarla, ¿no? Porque a veces uno la saca, la deja ahí en la puerta y dice, ya, más tardecito la hago, ¿no? Se refiere a usar la bicicleta en vez de transporte motorizado para lugares cercanos, aunque ahora hay mucha gente que está usando bicicleta aún para transportarse a lugares no tan cercanos. Utilizar bolsas de tela cuando hagas el súper, utilizar bolsas de tela para hacer las compras, usar el termo, ¿no? Usar el termo para no estar prendiendo la calentadora
ya sea de gas o eléctrica, cada vez que uno quiere tomar una tacita de café. Reducir la ingesta de carnes es un poco relativo, ¿no? Porque se refiere a la contaminación que produce el mercado de carnes. Pero yo no sé hasta qué punto es el hecho de que yo no coma o coma carne va a disminuir el mercado de crianza de animales. Mantener el automóvil en buen estado, eso sí, ¿no? Un carro que pierde aceite o que no tiene el óptimo rendimiento de gasolina está generando gases en el depósito de gasolina. El otro, es interesante, adoptar plantas endémicas, ¿no? Plantas que son de la región, plantas que no requieren un cuidado excesivo. Yo más que plantas endémicas diría esas plantas, las tipo cactus, ¿no? Las plantas que no requieren en realidad mucho cuidado, ¿no? Los cactus, las suculentas. Les comento como anécdota que hace un par de semanas fui a la universidad y mi plantita que estaba desde marzo, de las 3 plantitas que tenía, una sobrevivió, estaba viva todavía. Me parece que se alimentan del aire, de la humedad que hay en la universidad, pero por lo menos una sobrevivió. Las plantas, esas plantas que no requieren mucho cuidado, te generan un buen ambiente en tu casa y no requieren de mayores cuidados, abonos, ni nada de eso. Y por supuesto, el último para para reducir la huella de carbono es las 3 R que les había mencionado, ¿no? Reducir, reusar y reciclar. Y yo creo que con esto terminamos. Nos falta la vida submarina. Conservar, utilizar los océanos, los mares y los recursos humanos. Los océanos absorben alrededor del 30% de dióxido de carbono. Eso nos parece bueno, ¿no? Pero no es tan bueno, porque si bien es cierto, limpian el ambiente, ¿no? Al decir que absorbe el 30% del dióxido de carbono, está limpiando el ambiente, amortigua los impactos del calentamiento global. Pero yo lo veo análogo a la persona que vende las joyas de la abuela, ¿no? O sea, yo no tengo trabajo, vendo las joyas de la abuela y con eso voy amortiguando los impactos del desempleo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Estoy perdiendo las joyas de la abuela, ¿no? Lo mismo pasa con el océano, ¿no? O sea, muy bien, qué bien, aplaudimos que nos limpie el ambiente, pero se ensucia él, ¿no? Se malogra. Y en el caso de la persona esta con la abuela, va disminuyendo hasta que en algún momento le queda nada, ¿no? Las aguas costeras se están deteriorando debido a la contaminación y a la eutrofización, palabrita esta extraña, ¿no? Y se espera que la eutrofización costera aumente en 20% de los grandes ecosistemas marinos para el año 2050. Eso es grave, ¿no? Trophy viene de comida y eu es algo bueno, es positivo, ¿no? Entonces la eutrofización es en realidad que aumenta la comida, pero vamos a ver que eso no es beneficioso. Otra característica es que los espacios de mar abierto muestran que los niveles actuales de acidez han aumentado en un 26% desde la revolución industrial. Yo no sé si alguien midió la acidez, el pH del mar antes de la revolución industrial, no lo sé, pero es una estimación. Y me imagino que es por analogías que hacen esa estimación. ¿Cómo eso impacta en esta pandemia en la que estamos, ¿no? Según la UNESCO, el océano puede ser un aliado contra el COVID porque las bacterias que se encuentran en las profundidades del océano se están utilizando para llevar a cabo pruebas rápidas para detectar la presencia del COVID-19.
Y la diversidad de especies del océano también es prometedora en lo que se refiere a la creación de medicamentos en general, no solamente para el COVID. ¿Qué más en relación de los océanos? ¿Qué podemos decir de la contaminación que nos sorprenda? Esto no nos sorprende, ¿no? Esas son las costas de Chimbote. Esto es Hilo, y eso que Hilo es un paraíso, es un sitio muy tranquilo, muy bonito, con poca gente. Sin embargo, acá tenemos una imagen, ¿no? En el mar de Hilo, Perú, flotan botellas de plástico durante una tarde de verano. Ahí vemos las botellas, ¿no? Esto es producto del desconocimiento de la gente. Recogen más de 4 toneladas de residuos sólidos en Ancón, ¿no? Hay jóvenes que hacen esas campañas de limpieza, lo hacen en todas las playas, y esa es una noticia en relación a Ancón. Y aquí tenemos otra, es de Pucusana, ¿no? Otro nivel adquisitivo, aquí son latas de cerveza, ¿no? O sea, es otro level, ¿no? No son botellas de gaseosa, es latas de cerveza, y es un buzo el que está haciendo la limpieza del mar, ¿no? Pero en todo caso, estamos hablando de todo el Perú, en que hay este tipo de presencia de residuos sólidos en la playa. ¿Qué cosa es la eutrofización? Como les había dicho, trofo es comida y eu es buena comida. Los fertilizantes nitrogenados con los que abonan los cultivos, que viene la lluvia o viene el regadío y en algún momento terminan en el mar. Además, la ganadería, que también produce excremento de los animales, que son ricos los excrementos, el abono, todos conocemos lo que es el abono, son ricos en nutrientes como el nitrógeno. Y aquí he subrayado los animales porque también estamos nosotros. Nosotros también, nuestros residuos, en algún momento, se van al mar. Los residuos urbanos, principalmente los detergentes con fosfatos, los fosfatos también son abono, ¿no? Y la actividad forestal, que son los residuos forestales que se dejan en las aguas, también al ser biodegradables, todo esto es biodegradable, se transforman en abono. Y estas cositas verdes que vemos ahí son las algas. No es que los cisnes ahora paseen por los jardines, están en el agua, y el agua ha sido invadida por algas, porque las algas, con todo ese fertilizante que los seres humanos botamos al mar directa o indirectamente, requieren comida, se alimentan, crecen, engordan, pero perjudican a las otras especies que viven en esas zonas, ¿no? Vemos aquí pececitos, o sea, te cortan la cadena alimenticia. No pueden vivir los animales porque les quitan el oxígeno, esta abundancia de algas que se producen debido al abono que botamos al mar, ¿no? Es por eso que esto puede parecer un contrasentido, pero es que tienen tan buena alimentación, porque les damos muy buen abono, que crecen donde no deben y matan a los seres vivos que deberían estar viviendo en ese hábitat. El otro factor, ¿no? Que en realidad nosotros directamente no tenemos vela en este asunto, nosotros hablando de los residuos sólidos de nosotros, es la acidificación de los océanos, ¿no? Aquí tenemos una foto que ve que está calcificado, como que le hubiera dado artrosis a esta vegetación que estaba aquí, ¿no? Por el dióxido de carbono que les decía que absorbe el océano, que nosotros decimos qué maravilla porque limpia el medio ambiente. Eso, tanto el dióxido de carbono, los combustibles, etcétera, ¿no? Produce un desequilibrio en la calcificación de las conchas. Las conchitas que viven en el mar y otros animales no absorben el calcio, porque el calcio se ha quedado por ahí en
en el ambiente, y al no tener la posibilidad de tener sus conchas, se mueren o crecen débiles y cortan la cadena alimenticia, porque de esos mariscos es que se alimentan los otros y luego los más grandes hasta llegar a los grandotes, ¿no? Al perderse los chiquitos se produce un desequilibrio en la cadena alimenticia. ¿Y eso por qué? Por el aumento de dióxido de carbono, es lo que les decía, ¿no? Son las joyas de la familia que las estamos vendiendo de una manera barata, o sin retorno, no renovable. Entonces, ¿cuáles son las metas del ODS que tiene relación con la vida submarina? ¿No? Es la 14.1, dice, de aquí al 2025, que está a la vuelta de la esquina, ¿no? Prevenir y reducir significativamente la contaminación marina de todo tipo, en particular la producida por actividades realizadas en tierra, incluidas los detritus marinos y la polución por nutrientes, que es lo de las algas que les menciono, ¿no? Los detritos marinos es lo que nos relaciona directamente con este ODS. Digo, no relaciona, porque relaciona los residuos sólidos con la vida submarina, ¿no? Los detritos marinos están compuestos por desechos plásticos que no fueron dispuestos adecuadamente, que llegan al mar, así como por plásticos mal gestionados, y representan una de las principales amenazas para las especies y los frágiles ecosistemas del mar. Entonces, nuestras botellas plásticos, los plásticos en general, bolsas plásticas también, ¿no? Que eventualmente llegan al mar, eso está considerado como detritus marinos, y eso es lo que se espera de con esta meta, ¿no? Que se pueda prevenir y reducir significativamente la contaminación debida a eso. Eso sí, nosotros podemos contribuir a eso. Usemos plásticos, reusa tus botellas de plástico, no compres, hierve tu agua de caño y tómala en vez de comprarte una San Luis o un agua. ¿Qué podemos hacer nosotros? Reducir, reusar, reciclar, ¿no? Esa es nuestra, una contribución que nosotros podemos hacer a en lo que se refiere a plástico, para no seguir contaminando el mar con botellas de plástico. Y no solamente son las botellas de plástico, ¿no? También está el dióxido de carbono que producen los autos, los vehículos en general, ¿no? Ahora me imagino que con esta pandemia, con esta cuarentena prolongada que tenemos, debe haberse limpiado el ambiente, porque no hay tanta cantidad de carros circulando como había antes del 16 de marzo que comenzó esto. Esto en lo que se refiere a estos 4 ODS. Y con eso ya termino, ¿no? ¿Cómo poder hacer esto nosotros como persona natural? Podemos hacer, es muy poco lo que podemos hacer, pero sí sería mayor si no solo lo hiciéramos nosotros, sino los que viven en nuestra familia, los que viven en nuestro barrio, todo el ámbito de relaciones sociales que tenemos, ¿no? O sea, meter eso, hacerlo una forma de vida. La única manera de cambiar algo es primero cambiar nosotros, ¿no? Cambiar nosotros para poder, con todo derecho, decirle a los demás que deben cambiar. Pero eso a nivel individual, a nivel de ciudadanos, ¿no? Para que esto sea verdaderamente efectivo, tenemos que pensar en un nivel más macro. Ahí está el objetivo 17. ¿No? Es revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. Alianza Mundial, no solo a nivel mundial, que de repente para nosotros eso está muy lejos, ¿no? Pero en realidad son las autoridades locales, regionales, nacionales, las que tienen que poner ahí
poner en orden en la casa. Nosotros a nivel de la universidad debemos hacerlo desde la cabeza, ¿no? Ahora, ¿cómo influir en la cabeza? Eso es bastante problemático. No sé, a modo de anécdota les cuento, ¿no? En la universidad, en la facultad nos han puesto tachos de colores, ¿no? Unos para cartón, otro para residuos sólidos y el otro dice residuos generales. Y ingenuamente yo cuando estaba allá, ¿no? Antes, porque lo han puesto el año pasado, me parece. Me comía mi plátano, mi manzana, salía y depositaba los residuos orgánicos donde debían ir, en la bolsa de plástico, en donde decía plástico, y si tenía mi tacita de café, donde dice café. Y me sentía feliz pensando que estaba haciendo segregación en fuente, y me parecía muy bien que la facultad esté propiciando la segregación en fuente. Hasta que vi que el joven que hace la limpieza tenía su bolsa negra y volteaba los 3 tachos en la misma bolsa. Ya, ¿qué puedo hacer con eso? ¿No? O sea, ¿por qué? Porque no hay desde la cabeza no hay un interés en eso. Las cosas tienen que contar con el apoyo de arriba. Y eso es algo en lo que tenemos que pensar. ¿Cómo hacer para que estas cosas se puedan hacer desde arriba? Bien, ahí termino. Gracias. Y ahí no, hasta ahí termino. Muchas gracias, Alicia, por su presentación. Muy interesante. Nos ha dado muchas ideas y nos ha permitido conocer muchas de lo que se viene, ¿no? Tratando como metas en lo que decimos las ODS, ¿no?